En el verano de 1940, unos cazadores que andaban justamente cazando por un bosque tanto retirado de París, ¿no?, en Francia, encontraron el cadáver de un hombre y dieron parte a la gendarmería, ¿no? Nadie sabía de quién se trataba, solamente habían encontrado aquel cuerpo que parecía que había sido ahorcado, no se sabía si lo habían ahorcado o él se había ahorcado, ¿no? Ahí comienza la historia que cuenta este libro, El fin de la inocencia, de Stephen Koch, Willy Musenberg y la seducción de los intelectuales. Este cadáver era el de Willy Musenberg, uno de los principales artífices de las labores de inteligencia soviética hacia Europa Occidental y Estados Unidos. O sea, para armar una red que sedujera a intelectuales para la causa soviética. Estamos hablando de años 20, años 30, hasta, bueno, 1940, que muere Musenberg, ¿verdad? Este es un libro fascinante, este es un libro que yo leí en Cuba, alguien me lo prestó, ¿verdad? Quedé absolutamente, fue un libro que me marcó en ese momento, yo tendría veintitantos años, y sería muy bueno que Tusquets lo reedite, porque anda por ahí medio difícil de conseguir. Y acá, bueno, en cuanto pude, pues me di a la tarea de recuperarlo. Y en efecto apareció en alguna librería online de segunda mano y rápidamente lo obtuve. No era de una biblioteca, la Gale Borden Library de Polito de Illinois, ¿no? Bueno, esta es la gran historia de cómo se armó el enorme aparato desde Moscú de penetración cultural y de propaganda en el mundo libre, ¿no? Occidente, Francia, Alemania también, aunque no tanto, él era alemán. Francia, por supuesto España, con el tema de la guerra civil, Italia, Palmiro Togliatti es un personaje de este libro, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? A mí me parece un libro importante, que por supuesto, como todo libro importante que revele cosas bastante fuertes sobre el campo socialista y comunista, por supuesto que generó muchísimas críticas. Hay un poeta y diarista español que se llama Ignacio Martínez Sarrión, que en alguno de sus diarios que yo consulté hace un tiempo decía que este era un libro que justificaba el macartismo, ¿no? Y bueno, qué manera torcida de leer un buen libro tiene este hombre, ¿no? Porque esto está muy difícil de ser una justificación de nada, ¿no? Esto te está exponiendo unos datos, está buscando unos nexos que quizás no estaban hasta ese momento, habían sido revelados. Y expone muy bien, muy claramente, cómo se orquestó todo esto, quiénes fueron las personas detrás de todo eso. ¿Eh? Muy pocas sobrevivieron, la mayoría fueron ejecutadas por el propio, por la propia Checa, por el propio NKVD o como quiera que le llamen en ese momento. Eso fue transitando por varios nombres, ¿no? Musenberg viene desde el 1918-19, apenas un par de años posteriores al ascenso al poder de los bolcheviques. Él conoce a Trotsky y Trotsky enseguida ve en él muchas cualidades para el trabajo del servicio secreto, ¿no? De hecho, conoce a Dzerzhinsky, que como ustedes saben es el Félix Dzerzhinsky, que es se dice que es el creador del Estado policial comunista como lo hemos conocido. Y de todo eso viene Musenberg. Musenberg incluso en Alemania llega a ser miembro del Reichstag y cuando llega Hitler al poder tiene que salir hacia París y en París establece su puesto de mando, ¿no?
para esa gran tarea, ¿no?, que llevó adelante. Los círculos de espionaje en Londres, sobre todo con la intelectualidad. Este es un libro sobre la intelectualidad, básicamente, ¿no? Cómo se sedujo a los intelectuales, cómo muchos intelectuales participaron alegremente de la gran tarea que el pueblo trabajador había depositado en sus hombros, ¿no?, de lavar la imagen tan putrefacta, ¿no?, del estalinismo, y cómo eso, por supuesto, también penetró en la sociedad norteamericana, también estuvo tentando todo el tiempo a muchos escritores, no solamente del círculo parisino de Hemingway, sino también del círculo neoyorquino, ¿no?, tipo como Sinclair Lewis, por ejemplo, y, muy importante, Hollywood, ¿no? Hollywood, las principales cabezas hollywoodenses que simpatizaban con la izquierda, con el movimiento comunista, todo eso. Lo recordé sobre todo porque hoy salió una columna de Vivian Gornick en El País, quizás hoy o ayer, que la leí esta mañana, donde recuerda un poco sus padres que eran simpatizantes del comunismo y que su madre decía, ¿no?, cuánto, o sea, toda esa realidad paralela en la que a veces viven estas mentalidades comunistas. Dice que no, porque la democracia americana tiene mucho que agradecerle al pensamiento comunista, ¿no? Bueno, en fin, la palabra democracia, cuando la dice un comunista, enseguida tú notas cómo se le va hinchando el rostro, ¿no? Como si tuvieran cierta alergia, ¿no? Y dice, bueno, que los jóvenes de ahora no tienen referentes del comunismo, pero que la llama sigue un poco viva, ¿no? ¿Verdad? Vamos, o sea, pongámonos un poquito serios. O sea, deberían empezar por leer libros como este y otros de Koch y de otros escritores. Pero este, sobre todo, Koch tiene otro libro también sobre la Guerra Civil Española, John Dos Passos, Hemingway, eh, y la penetración estalinista allí, ¿no? Sobre todo. Mire, usted, si le parece que es cierto o no, bueno, no pierde nada con probar y tomar lo que le pueda parecer eh, interesante, plausible y factible. Y si a otro le parece un bulo, pues recuerde siempre que muchas cosas de las que hoy le llaman bulo, a los 2 o 3 años se descubren que eran ciertas, pero ya nadie se acuerda de esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Ya mira, entonces muchas de estas cosas que quizás cuenta Koch aquí, en su momento parecían bulo. Muchas de esas familias, como la de la Gornick, me imagino que creían en ciertas ideas comunistas, quizás pensaban que lo que se decía acá de las ejecuciones, de los millones de muertos, de la hambruna en Ucrania, etcétera, eran bulos. Después se comprobó que era cierto, ¿no? Entonces vamos a ver quién miente mejor, ¿no? Entonces, es un libro extraordinario. O sea, explora el incendio del Reichstag y cómo hay un capítulo completo dedicado a Dimitrov y al incendio del Reichstag, ¿no? Y cómo el montaje del discurso de Dimitrov, famoso discurso de Dimitrov, al final sabía que había una especie de acuerdo entre los dos servicios de inteligencia, el soviético y el alemán, porque al final ese hombre no le iba a pasar nada, ¿no? Y podía decir lo que dijo, ¿verdad? Y cómo las manos del estalinismo estaban ahí, ¿verdad? Y eso se ve, de alguna manera se ve bien en la serie de Babylon Berlin, ¿no? ¿Verdad? Echen un vistazo también en esa clase, sobre todo la primera temporada. Y también se ve, en el caso de Inglaterra, se ve en Peaky Blinders, ¿verdad? De alguna manera. O sea, el dinero ruso, sobre todo para seducir, ¿no? Bueno, aquí está ese capítulo de Dimitrov. Hay otro capítulo dedicado a Estados Unidos, Hollywood, New York, el núcleo parisino de parisino de Hemingway. España también, hay un capítulo dedicado a España, aunque él después lo retoma en el otro libro. Sí. El Círculo de Inglaterra, con Anthony Blunt y Anthony Burgess también, ¿no? Que fue también seducido. Hay un capítulo también sobre la famosa maleta de Gorky, extraordinario también, ¿no? Y yo les recomendaría de paso la biografía de Nina Berberova de Mora Budberg.
donde también se abunda en el tema de la maleta. H.G. Wells, el escritor inglés, ¿verdad? Que también de esos años tuvo que ver con todo este asunto, ¿verdad? Yo diría, yo no sé si han seguido apareciendo otro tipo de investigación y libros al respecto. Supongo que sí, pero no, yo no los conozco. Pero de cualquier manera yo recomendaría volver sobre un libro como este, porque pone mucha luz, ¿no? Irradia mucha luz sobre momentos particulares que son bastante oscuros, ¿no? En toda esta seducción desde Moscú hacia la intelectualidad de Occidente, ¿no? Y como muchos intelectuales alegremente se prestaron para eso. Sí. Como operan en las sombras y después eliminan a estos personajes y no hay manera de corroborar nada. Stephen Koch entrevistó a finales de los 80, este es un libro del año 94, esta edición, creo que el original en inglés es del 92, perdón, pero él en el final de los 80 él entrevistó a la viuda de este personaje, de William Musenberg, y a partir de ahí él comienza a realizar una investigación muy, muy exhaustiva sobre todo esto y sale este libro, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, la recomendación de hoy tiene que ver con Stephen Koch, Stalin, William Musenberg y la seducción de los intelectuales. Un placer como siempre. Nos volveremos a encontrar.